Bien. Se ve en pantalla Sí, se ve. el 4 y el 5. El 4 sí lo habíamos terminado. Ah, acá lo tengo calculado. Ah, no, habrá sido con el otro curso. Bien. 1 a 4 en takeoff. En día estándar se estaba referido a 15 grados centígrados y una atmósfera de presión. Si el sea level, o sea, el nivel del mar, aspira 70 kilogramos de aire por segundo. ¿Qué volumen de aire aspira? Con esta fórmula, o sea, teníamos como dato temperatura, presión, masa y la constante. Bien, teníamos que calcular el volumen. El volumen despejábamos, esto pasa multiplicando, esto dividiendo, reemplazamos valores, bien, y nos queda que son 57 millones de metros cúbicos, de centímetros cúbicos. Lo pasamos a metros cúbicos y nos queda que son 57 metros cúbicos por segundo. Más o menos, para que se den una idea, espera que hago entrar a este, más o menos para que se den una idea, una habitación de 3x3 tiene 3 metros por 3 metros por 3 de alto. Si es alta, tiene 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 metros cúbicos. O sea, se chupa 2 habitaciones de esas de aire por segundo. Moraleja, no te pongas adelante de un motor cuando está en marcha porque te chupa. No cabe ninguna duda de eso. Y un motor es una trituradora de carne. O sea, una vez que entraste al motor, salís hecho una pasta. No es cierto eso que se meten en un portaaviones, viste que lo agarra el motor y sale con un brazo roto. No, salís hecho pasta. Así que con cuidado, chicos, con esas cosas. Bien, ¿me siguieron? ¿Están ahí todavía? Sí. Y el completar los cuadros. Para completar los cuadros, lo que tengo que hacer es fijarme abajo qué tipo de transformación es. Si de 1 a 2 es isobárica, ¿qué se mantiene constante? ¿Volumen puede ser, profe? Volumen iso de igual. ¿Y bárica de qué es? De presión. De presión, exacto. Entonces lo que se mantiene constante es la presión. Por lo tanto, acá seguirá siendo 2,1. La temperatura, la presión es constante. Entonces tengo las dos temperaturas y tengo un volumen. ¿Puedo calcular el otro volumen? Sí. Sí, hago P, B sobre T igual a B sobre T. Y saco el volumen 2. Bien. Las temperaturas las tengo que llevar a grados Kelvin. 30 grados centígrados a grados Kelvin es 303. La otra, 70 grados centígrados a grados Kelvin es 343. Bien. De 2 a 3. Si es isotérmica, ¿qué se mantiene constante? La La temperatura. temperatura. La temperatura. Por lo tanto, acá podría decir que esto se mantiene en 70 y esto en 343. Bien, tengo, esto ya lo calculé, por lo que habíamos calculado antes, me dará qué sé yo. Bien, tengo el volumen, tengo la presión en los dos casos y puedo calcular el volumen. Bien, saco esto. Y por último, y por último, la tercera es isocórica. Si es isocórica, ¿qué se mantiene constante? El volumen. El volumen. Por lo tanto, esto, este XX se
repetir acá. Y tengo la presión, las dos presiones, perdón, tengo los dos volúmenes, tengo las dos presiones, tengo una temperatura y tengo que sacar la otra. Y acá sacaré la temperatura que corresponde acá. Con lo cual completé el cuadrito. Después vamos a ver cómo grafico, pero primero vamos a ver cómo calculamos L, los trabajos. Bien, que acá se borró. Bien, vamos a ver cómo calculamos L. El otro cuadrito, que ahora se deformó un poco, es exactamente igual. Bien, voy haciendo lo mismo, voy buscando qué tengo como datos y voy calculando el otro. ¿Se entiende más o menos cómo es? Son todos iguales. Es un tema de que ejerciten la mano más que nada. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, Sí. entonces voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a poner esta. ¿Qué es el trabajo desde el punto de vista de la física? ¿Qué es hacer trabajo en física? Gastar energía en un determinado tiempo. Eso lo estás mirando acá. Pero más básico, ¿no vieron lo que es trabajo en una forma básica? En una forma básica, hacer trabajo es mover un cuerpo a una determinada distancia. Por ejemplo, el auto hace un determinado trabajo en ir de una esquina a la otra. Hace 100 metros y mueve un peso, que es el peso del auto, más vence la resistencia de la fricción. Si yo empujo algo, bien, una determinada distancia, lo que hago es un determinado trabajo. O sea, Profe, hacer fuerza. está en la sala de espera. Sí, ya los acabo de hacer ingresar. Lo que pasa es que se me borró la pantalla con la sala de espera. Bien, entonces, desde un punto de vista en los gases, esta es una forma de referirla. Trabajo también, lo que pasa es que esto se basa en otra definición, que energía es la capacidad que tiene un sistema de realizar trabajo. Bien, entonces el trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Arrancó al revés, ¿está? Es una forma de decirlo. Y en lo que hace al gas, un gas hace trabajo o le hacen trabajo al gas cuando modifica su volumen. O sea, si incrementa su volumen, hace un trabajo que se considera positivo, que nosotros vamos a considerar positivo. Bien, siempre que se expande o se contrae, hace un determinado trabajo el gas. A diferencia de lo que pasaba con una fuerza, que es cuando se mueve una determinada... Sí, decime. No, buenas tardes, profe. ¿Cómo? Ah, saludaste. Bien, vamos a considerar el caso de un pistón. Bien, este pistón, cuando por efectos de la presión sube, bien, incrementa su volumen, hace la presión por la superficie del pistón, hace una fuerza, y esa fuerza al desplazarse, delta X, hace un trabajo que será la fuerza por delta X. Como la fuerza es presión por superficie del pistón, el trabajo será presión por superficie por el corrimiento que realiza el pistón. Pero la superficie del pistón, por lo que se corre, o sea, si esto pasa de acá hasta acá, lo que hace es incrementar el volumen en esto. Esto que es la superficie del pistón por el corrimiento. Por lo tanto, en forma general, el trabajo es igual al aumento de volumen por la presión. El problema es que esta presión cambia. Esta presión, a medida que va aumentando el volumen, va bajando.
Bien, yo los voy a llevar a otro grafiquito que tengo por acá abajo, que espero haberlo puesto, que es más fácil de explicar. Bien, esto, si ustedes lo tuvieran que hacer, como la presión va cambiando punto a punto, en un pistón que está en la fase de expansión, o sea que pasa del punto muerto superior al punto muerto inferior, bien, la forma de hacerlo sería ir tomando corrimientos de a poquito. O sea, tengo una presión 1, se realizó la combustión, hubo un ingreso de calor, acá aumentó la presión y la presión hace bajar el pistón. Si tuviera que calcular el trabajo que hace ese gas cuando va bajando el pistón, tomaría la presión 1, bien, por la superficie del pistón o del cilindro, me va a dar una fuerza 1. Y tomo un corrimiento pequeñito, delta C1 lo llamé. Y eso me va a dar un pequeño trabajo. Cuando llega a este punto, que se corrió, la presión bajó. Voy a tener una presión P2. Esa presión P2 va a producir una fuerza F2 y va a hacer bajar el pistón delta C2. Y así sucesivamente hasta llegar al punto muerto inferior. Bien, voy a tener una serie de pequeños trabajitos que van a ser la fuerza por el corrimiento, o la presión por la superficie por el corrimiento, como habíamos visto antes. Lo sumo y me da el trabajo. Hago la sumatoria de todos esos pequeños trabajos y me da el trabajo. Lógicamente, la presión que voy a tomar en P1, acá, no es la misma que en P2, por lo tanto va a ir variando, voy a cometer un error. Ese error va a ser lo más chiquito, cuanto más delta C tome, más pequeños trabajos tome, más chiquitito va a ser. Bien, o sea, que la sumatoria, cuanto más valores tome de corrimiento, más cerca voy a estar del valor real. Ahora bien, alguien se dio cuenta que es una porquería y que había que solucionarlo. Los matemáticos se dedicaron a eso e inventaron algo cuando este valor, las variaciones de volumen o los corrimientos hacia abajo se hacen infinitos. Bien, son tan pequeñitos que hay infinitos de esos. E inventaron una forma que se llamó integral. Bien, el trabajo es la integral entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior de la presión, que va a variar punto a punto, por lo que se corre el volumen. ¿Bien? ¿Me pudieron seguir? Sí, profe. ¿Todos? ¿Habían No, visto profe, ¿podría integrales? volver a explicarlo, por favor? ¿Habían visto integrales ustedes? ¿Vieron Sí, profe. integrales el año pasado en matemáticas? Sí, ¿Alguien les dijo qué era? Clic, 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 clic. Denme señales de vida, porque no sé dónde orientarme, si no. Sí, profe. Bien, para esto sirven las integrales. Eso que no se entendía para qué cornio servía, sirven para estas cosas. Y para muchas parecidas. El tema es así. Acá se realiza la combustión, ingresa una cantidad de calor, bien, aumenta la presión y va a tender a expandirse el gas. Lo que queremos calcular, ¿qué trabajo hace desde el punto muerto superior, el pistón, hasta el punto muerto inferior? ¿Para qué cornio quiero calcular eso? Porque si sumo los trabajos de todos los pistones durante todas las revoluciones que hacen, me va a dar el trabajo que voy a sacar de adentro de los cilindros del motor. Y es importante, porque con eso puedo calcular la potencia que tiene el motor. ¿Cómo cornio lo hago? Bien. El problema mayor que tenemos es que la presión va variando a medida que el pistón se desplaza desde arriba hasta abajo. Cada puntito, cada vez que se expande un poquitito, la presión es menor. Entonces digo, bueno, voy a hacerlo por etapas. Voy a calcular un montón de pequeños trabajitos desde arriba hasta abajo. ¿Bien? Y ese trabajito lo voy a calcular como la fuerza que hace sobre el pistón en un momento determinado por lo que se corre el pistón. Esa fuerza la puedo calcular como la presión que hay arriba del pistón
por la superficie del cilindro. ¿Bien? Es esto. Fuerza sobre el pistón por lo que se corrió, fuerza que es igual a la presión por la superficie del pistón por lo que se corrió. Hago eso un montón de veces. Cuantas más veces lo hago, más cerca voy a estar del valor real. Bien, voy midiendo la presión en cada punto, la superficie ya la tengo y voy midiendo lo que se corre. Bien, la sumatoria de eso va a ser el trabajo. Cuanto más trabajitos pequeños tome, cuanto más valores tome, más cerca voy a estar. Tengan en cuenta que la superficie del pistón, por lo que se corre el pistón, es lo que aumenta el volumen del gas. Esto lo resolvieron los matemáticos y dijeron, esta sumatoria, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando los valores de variación de volumen son infinitos, ¿bien? Es en realidad el trabajo, es el valor exacto. Y tiene una forma de resolverse esto. Esto se llama integral, esta sumatoria de elementos infinitos. Tiene una forma de resolverse, hay un montón de formas. Les va a llevar mucho tiempo estudiar todas las formas y los que sigan la facultad lo van a ver mucho esto. Pero nosotros no lo vamos a resolver porque no es esto. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, ¿qué nos importa a nosotros los casos particulares? Ya que alguien las va a resolver por nosotros, agarramos el resultado de la integral y lo usamos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles serían los casos particulares para nosotros? Supongamos que la presión es constante. Un caso particular que la presión sea constante. Si tengo la sumatoria, que L es la sumatoria de las presiones por las variaciones de volumen, en una sumatoria puedo sacar factor común la presión. ¿Bien? Si saco factor común la presión, me queda presión por la sumatoria de lo que varió el volumen. Y si sumo todas las variaciones de volumen, ¿qué me da? Ustedes piensen, a ver, ¿qué puede dar si sumo todas las pequeñas variaciones de volumen que tuvo desde el punto muerto superior al inferior? Clic, 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 clic. ¿Están del otro lado? Sí, profe. Sí, profe. La variación total de volumen. O sea, el volumen final menos el volumen inicial. Que ustedes lo conocen, esto se llama cilindrada. ¿Bien? En la realidad se llama cilindrada. Si yo sumo, vamos a subir a poco, todas las variaciones de volumen que hubo desde acá hasta acá, me da todo lo que varió de volumen. O sea, el volumen final, esto, más la cámara de combustión, menos esto, el volumen inicial que era la cámara de combustión. O sea, que el caso particular, que la presión sea constante, el trabajo es presión por variación de volumen. Simple. Segundo caso, volumen constante. Si L es la sumatoria de las presiones por las variaciones de volumen y como el volumen es constante, no varía el volumen, el trabajo es cero. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí, ¿Me profe. puede volver a explicar, profe, el segundo? El segundo. L es sumatoria de presiones por variaciones de volumen. Pero el volumen es constante, entonces ¿cuánto varía el volumen? 0. Cero. Entonces, presión por cero es cero. Cero por toda cantidad, cero acá, y en algunas clases de matemáticas no. ¿Vieron que circulan esas clases de matemáticas donde dicen cualquier barbaridad? ¿Serán ciertas? ¿O es un desprestigio del docente? Algo para desprestigiar a los docentes. Me cuesta creer esas cosas. Bien, tercero, temperatura constante. Yo no tengo para mostrarles mi manga, pero esto lo voy a sacar de la manga. Alguien se dedicó a resolver esa integral y da R' que las constantes del gas. Temperatura absoluta, la masa,
por el logaritmo natural, en la calculadora lo tienen como ln o in, bien, del volumen final sobre el volumen inicial. Bien, sale de la manga, no preguntar. En la diabática, ¿vieron que es una transformación adiabática? Lo tenemos que ver entonces. El silencio me No. contesta que no. Sí La que es la vamos a ver. transformación que ocurre en un sistema cerrado, profe. Sí, lo que pasa es que a nosotros en realidad no nos importa mucho esos sistemas cerrados porque no existen. Las adiabáticas se producen cuando la transformación se hace tan rápido que no da lugar a entrar o salir calor, o sea, el Q es cero. Lo del sistema cerrado es de laboratorio. ¿Para qué queremos un sistema totalmente? En realidad, más que cerrado, sería un sistema aislado. Ven que no deja que entre y salga calor. Pero ¿a quién se le ocurre tener un cilindro aislado? Con el pistón aislado también. Entonces, en la práctica sí las usamos muchísimo. En esta materia lo vamos a usar muchísimo, que son cuando no ingresa ni sale calor porque es muy rápida. Compresión y expansión, básicamente. Bien, son las que están en el ciclo de Otto y en el de Brighton y en el Diesel. Y las politrópicas, que la realidad de esta, en la práctica, es esta. Es cuando sale un poquito de calor. Después vamos a verla más adelante. Bien, perdón Moreno, lo he hecho esperar. Bien. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. El tema de graficar. Les pido que me avisen si hay alguien esperando porque tengo a ver si puedo ver. Graficar. Lo primero para graficar es ¿qué? Si tengo que graficar algo, ¿qué es lo primero que hago? ¿O saben graficar? ¿Lo expliqué cómo graficar? No, no explicó, profe. No. Bien. Vamos a terminar con esto primero. En el gráfico, supongamos que tengo P y B. Siempre vamos a graficar en presión y volumen. Voy desde un estado 1 a un estado 2, por una transformación cualquiera. ¿Bien? El estado 1 tiene un volumen 1, una presión 1. El profesor escribe mal. Bien, esto sería 1. Bien. Y el estado 2 tiene un volumen 2 y una presión 2. Yo quiero calcular el trabajo, pero primero voy a calcular la superficie que hay entre la curva de la transformación entre 1 y 2, el eje de los volúmenes, entre B1, entre el volumen 1 y el volumen 2. Entonces digo, estoy en la misma de antes, no sé cómo calcularlo, no tengo la menor idea. Pero sí, sería una aproximación tomar un pedacito de acá, una variación de volumen chiquitita y la presión media en ese tramo, de manera que esta superficie de acá compense a la de acá. ¿Bien? ¿Me siguieron? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, Voy a profe. calcular esta superficie que está en rojo. Para calcular esta superficie tengo que multiplicar la base por la altura. O sea, presión I, porque tomo un punto arbitrario, por lo que varió el volumen, delta BI. Si quiero toda la superficie, desde acá hasta acá, limitada por esta curva y por el eje, voy a tener que sumar todos los PI por delta BI. O sea, igual a calcular el trabajo. Moraleja, cuando hago el gráfico, el área que está entre la curva y el eje de los volúmenes, limitada por volumen IV2, representa en escala el trabajo que realizó el gas. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, a todo esto, esto es como, por ejemplo, el peso de un avión, ¿qué es negativo o positivo? Es negativo.
negativo. A quien se aburrió y me está escribiendo la pantalla, por favor deje de hacerlo, porque me está tachando todo. Negativo, ¿por qué es negativo? Porque se contrarresta con la sustentación. Ah, Claro. ¿por qué? ¿Hay un peso negativo y un peso positivo? Por ejemplo, ir a Mar del Plata, ¿es un viaje positivo o negativo? Negativo para el bolsillo. Negativo para... No, bueno, pero para el ánimo es positivo también. O sea, tendríamos que definir qué estamos midiendo, si el ánimo o la plata. No hay positivo y negativo en todas estas cosas. Un trayecto no es positivo o negativo, una velocidad no es positiva o negativa, un peso no es positivo o negativo. Yo convengo en que sea positivo o negativo. Por ejemplo, si voy a escribir acá, si me deja la máquina voy a escribir acá. Bien, si yo tomo como ejes, estos, uno es este y otro es este. Si yo tomo como ejes esos dos, todo lo que vaya para arriba es positivo y todo lo que vaya para abajo es negativo. Por lo tanto, si yo pongo mi avioncito acá, bien, voy a poner un avión raro. Si yo pongo mi avioncito volando acá, bien, ahora este se fue en picada, el peso de ese avión es negativo. Pero yo soy un tipo caprichoso, entonces digo, no me gustan esos ejes. Voy a usar como ejes estos. Este para abajo, bien, este para abajo, y voy a usar otro eje para acá. Ustedes me dirán, pero esto es una porquería. No, esta es una terna inversa. Este es el eje Y y este es el eje Z. Y para afuera viene el eje X. Acá tengo el eje X y el eje Y. Y para afuera viene el eje Z para lo espacial. Entonces, si pongo mi avioncito acá, si pongo mi avioncito ahí, bien, ahora el peso va a ser positivo. Y la sustentación va a ser negativa. Es un tema de convención, o sea, convenimos en que lo que va para arriba sea positivo o negativo según nos convenga, según nos parezca. Por ejemplo, en aeronáutica es muy común usar esta terna, pero en construcciones es muy común usar esta terna. Usan la que les conviene, según se les dé la gana. Bien, voy a sacar esto porque quiero volver al gráfico. Entonces, acá vamos a tener que poner unas convenciones de signo. Vamos a llamar, cuando es expansión, al trabajo positivo. ¿Bien? O sea, cuando crecen los volúmenes. En el gráfico, cuando la transformación va para allá, pero te muevas tanto. Cuando la transformación va para allá, es positiva. Cuando va para allá, que los volúmenes decrecen, es negativa. ¿Por qué? Y porque así nos conviene, porque cuando hacemos la compresión hacemos esto. Y en realidad al aire le tenemos que entregar trabajo para que comprima. Y cuando se expande, hace esto. El aire, el gas que está encerrado en el cilindro, entrega trabajo al pistón. Por eso nuestra convención de signo va a ser esta. Si hace trabajo, si se expande, es positivo, y si se comprime, es negativo. Y dicho sea de paso, para que se expanda tenemos que entregarle calor. Algo deben haber visto del primer principio el año pasado. Si le entregamos calor, se expande, y el trabajo es positivo, y el calor también es positivo para que dé la igualdad. O sea, calor que ingresa es positivo y trabajo de expansión es positivo. Y al revés, si lo comprimimos, el sistema cede calor, sale calor del sistema. O sea, calor negativo y trabajo negativo. Cuando algo le metemos calor, se expande, hace trabajo. Cuando algo lo comprimimos, a una masa de gas la comprimimos,
se comprime y disminuye, perdón, sí, se comprime y disminuye el volumen y cede calor. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Quedaría ver ciclos, pero nos estamos quedando sin tiempo y ustedes sin ganas, creo, o tienen ganas de seguir. La última definición. Si tenemos una transformación que va desde un punto A a un B y después del B vuelve al A, o sea, el estado inicial y el estado final son iguales, a eso lo llamamos ciclo. Por eso ciclo de Otto. Arranca en un estado, da toda una vuelta y vuelve al mismo estado. O ciclo de Brighton. Arranca de un estado, da toda una vuelta y vuelve al mismo estado. Esos son ciclos. ¿Bien? Y después vamos a ver que el trabajo, lo vemos ya la clase que viene, para no desgastarnos tanto, el trabajo es lo que queda dentro del ciclo. Bien, voy a salir de esto. Voy a dejar de grabar. ¿Se entendió?